Aleluya, gloria a Dios. Ahora sí tome asiento. Amén. Damos gracias al Padre Eterno por su presencia. Amén. Porque Él trae gozo en nuestro corazón. Amén. A través de la alabanza. Un pueblo que se goza es un pueblo que reconoce, amén, que Jehová de los ejércitos, que su presencia está con ellos. Amén. El Señor está en este lugar, amén, y Él es merecedor, amén, de toda alabanza y de gozarnos en su presencia. Amén. ¿Está listo? ¿Preparado? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en este día. Amén. Estamos en la semana que hemos consagrado para el tiempo de primicias. Amén. Siguen los hermanos trayendo primicias para la casa de Dios y la verdad que Dios nos ha sorprendido con una petición que en el corazón teníamos con el pastor, de poder cerrar aquel lugar, de poder ordenar la iglesia, amén. Y hay familias que fueron entendiendo, amén, también. Y bueno, hoy también aparecieron con más placa, más masilla para poder cerrar, amén, aquel lugar, para poder dividir un cuarto, para poder guardar todas las cosas y que la iglesia esté mucho más ordenada, amén. Así que aplaudimos al Señor. Amén, así como cada una, amén, todas, mañana vamos a estar orando, amén, por las primicias y damos gracias al Padre Eterno por eso, amén. Primera de Samuel 2:30 nos enseña el primer principio de primicia y usted va a escuchar versículos hablar y lo vamos tocando desde distinta óptica para que usted pueda comprender. Amén. Luego sabemos que a través de las reuniones, amén, vendrán enseñanzas de otros temas, pero esta semana toca hablar y enseñar y poder impartir, amén, lo que es la primicia. Primero de Samuel 20:30, no todo el versículo, sino este concepto, amén, que está Jehová hablando, amén, a nuestras vidas, amén. Dice, a partir, vamos a leerlo completo, pero quiero destacar solamente el concepto de honra. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho, y le dice Elí, que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente. Amén. Pero, dice, más ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran. La familia de Elí y los hijos de Elí habían deshonrado a Dios. Por lo tanto, una promesa que estaba sobre Elí de bendición para él y sus descendientes, amén, es anulada de parte de Dios a causa de que los hijos de Elí no supieron honrar la presencia de Dios. Amén. Entonces, hay algo que nosotros aprendemos hoy, es que Dios honra a aquellos que lo honran a Él. No sé si podés imaginarte que Dios te honre. ¿Cuántos saben honrar? ¿Cuántos saben honrar? ¿En qué saben honrar? A ver, alguien que me diga, yo honro cuando hago esto. ¿Qué es una honra? Es traer, es dar algo a alguien, amén, que no te lo pidió, pero querés ponerlo en estima, amén. Cuando
uno ve la definición por ahí de honrar, es dar estima, dar atributo a una persona o una situación, es honrar, amén, a una persona, a un familiar, a su pastor, a un líder, a su esposa, esposo, o el esposo que honra a la esposa, y la esposa que honra a su esposo, quizás con un regalo, porque a veces esperamos día de aniversario o cumpleaños. Y la verdad que el momento de honra es cuando Dios lo pone en tu corazón, poder honrar a una persona. Amén. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros honramos a Dios, Él nos honra. Y eso es tremendo para aquel que lo puede entender y comprender a profundidad. Que qué es tan importante poder honrar la presencia de Dios, porque, y no lo hago, no honro la presencia de Dios para recibir la honra de Dios, sino que honro la presencia de Dios porque amo su presencia, amo a Jesús, amén. Y automáticamente esa honra desata sobre mi vida, amén, que esa estima sea desatada de parte de Dios para mi vida. ¿Cuánto pueden entender eso? Amén. Sabemos que el origen de las primicias en el Antiguo Testamento era que el pueblo debía apartar los primeros frutos y llevárselo al sacerdote. Amén. Al que estaba en turno. A ellos eran presentadas las primicias. Levítico 23, del 9 al 10. Yo tengo otra versión, pero mire también esta. Fíjese que dice que habló ¿quién? ¿Quién habló? Jehová. No habló el pastor Alfredo. Amén. Habló Jehová. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra en que yo os doy y seguéis es cosechar su mies, los frutos, amén, que se obtienen de la tierra, traeré al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha, de vuestra siega. En la traducción que yo tengo dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: da la siguiente instrucción al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Amén. Cuando yo traigo primicia, escuche esto, porque son principios espirituales. Cuando yo traigo primicia, es señal de que yo ya fui bendecido. ¿Me escuchó eso? Por cuanto yo soy bendecido, yo puedo traer primicias a Dios. Amén. Porque hubo de un lugar, de un trabajo, de donde tú sacaste el recurso para traer la bendición al altar. Entonces quiere decir que tú estás poseyendo esa tierra de bendición que tú estás pidiendo a Dios en lo espiritual y por fe. No sé si usted me está entendiendo. No sé si usted... Pero pastora, no tengo el trabajo. Pero Dios te dio el recurso en tu corazón. Tú quisiste poner primicias para Dios y las trajiste. Te moviste en fe. Comenzaste a caminar en fe, en lo espiritual, en esa tierra prometida. Porque muchas veces esperamos tener el bolsillo lleno para activar lo espiritual en Dios. Y no es así. Porque Dios mira mi corazón. Dios está mirando mi corazón. Mi corazón, la primicia es una honra en confianza y en fe que estoy teniendo
al Padre eterno. Amén. Aquellos que se movieron, y no es para acusar, es para enseñar. Aquellos que se movieron a traer una primicia a la casa del Señor, lo hicieron confiando, creyendo, en fe de lo que estaban haciendo, de lo que Dios ya le está proveyendo, de lo que Dios ya está poniendo cobertura este año para tu vida, de lo que Dios ya está protegiendo para tu vida. Amén. En todo este año 2026. Amén. Gloria a Dios. Quizás el camino en el 2025 no fue fácil, hubo cosas pendientes, quizás hubo puertas que se cerraron, pero este 2026, al moverme yo en fe, al haber caminado en la palabra que se soltó en el altar, yo comienzo una activación espiritual en mi casa, aún en las finanzas, en lo espiritual, porque yo hablé y dije, apartaron muchos las primeras horas de la semana en venir a orar, en venir a buscar del Señor. Entonces también Dios comienza a traer una activación espiritual en esas primicias que se presentaron delante del Señor. Amén. Deuteronomio 26:3 dice la palabra del Señor. Deuteronomio 26:3 dice: y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días. Es el que estaba en turno en ese momento. Dice, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Mire, le leo la traducción. Dice: preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile así: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Yo no sé, si yo me traje una primicia de algo de acá, yo hubiera pegado un salto. Es decir, yo me presenté delante del sacerdote y declaré en lo espiritual que he entrado en la tierra que este 2026 el Señor me prometió que me iba a dar. Hermano, despiértate tú que duermes para que te alumbre Cristo, que esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Estas son las primicias que usted presenta, los primeros frutos, amén, delante de la presencia del Señor. Amén. La primicia es un testimonio del cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando usted trae primicia, usted está testificando que va a estar el cumplimiento de Dios en este 2026, amén, y que ha entrado en las promesas de Dios, amén. Por eso las primicias se presentan al sacerdote, se presentan al pastor, que es aquel que ha orado por cada uno de los que han traído primicia. La primicia, otro punto es que la primicia es honra a Dios. ¿Sabe que en el libro de Nehemías, cuánto lo han leído, y es hermoso ese libro, vemos que el pueblo comienza a regresar de la cautividad? Un pueblo que había estado cautivo por muchos años, bajo dominio de otro reino, expuesto a otra cultura, expuesto a otras religiones, comienzan a regresar para construir el templo y para construir el muro que protege la ciudad. ¿Cuánto conocen la historia? Amén.
Por tanto, ellos habían abandonado las fiestas a Jehová. Ellos no ofrecían ofrendas por paz, libación, nada de lo que la palabra había enseñado a sus antepasados, ellos estaban haciendo hoy. ¿Y sabe qué pasó? Que dice la palabra del Señor que cuando el profeta trae el libro de la ley y comienza a leer todo lo que ellos debían haber hecho para Jehová, dice que ellos estuvieron por 7 horas, de 6 a 7 horas, escuchando la palabra de Jehová. Nadie se movió. Y dice que cuando ellos empezaron a escuchar la palabra en pie, empezaron a llorar y empezaron a arrepentirse de sus pecados. Y confesaron a Dios que sus padres habían sido rebeldes. Amén. En Nehemías 9:35 dice la palabra del Señor que ellos dicen aun cuando tenían su propio reino. Miren lo que ellos estaban observando. Dice, aun cuando nuestros antepasados, cuando nuestros padres, nuestros abuelos tenían su propio reino, preste atención, ellos venían de estar cautivos bajo otro dominio, bajo otro reinado. Y ellos comienzan a entender y decían, hey, éramos un reino, éramos una nación donde la misma presencia de Dios habitaba. Entonces dicen, cuando tenían su propio reino, no te quisieron servir, Señor. Mis padres no te quisieron servir. Mis abuelos no te quisieron servir. Porque la cautividad llegó al pueblo de Dios a causa de que ellos miraron otras naciones. Anhelaron hacer lo que otros hacían allí afuera. Y ahora el pueblo estaba reconociendo que ellos eran parte de un reino poderoso y entendían que sus padres, que sus abuelos no habían querido servir a Dios. Dice, y a pesar que derramaste tu bondad sobre ellos, le diste un territorio grande y fértil, pero ellos se negaron a abandonar la perversidad. Dios tiene promesa, iglesia, para ti. Dios tiene planes perfectos para tu vida. Si tú lo sigues a Él, porque esta palabra nos enseña eso, que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos, para dar el fin que estás esperando. No mires hacia afuera, no mires lo que otros tienen, no mires lo que otros consiguen. Mira lo que Dios tiene preparado para ti. Dile, Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento para que yo pueda comprender y entender a profundidad lo que tú has preparado para mí. Porque sabe que el Padre Eterno tiene y sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Él no te dará mal, Él no te tendrá en maldición. Él te tendrá en bendición, en abundancia de paz, porque así lo dice su palabra. Pero a veces salimos afuera y deseamos la vida de fulanita. ¿Por qué? Y cuando seguimos a otro que no tiene a Dios, comenzamos a estar en maldición, empobrecidos, en ruina. Nos empieza a perseguir el enemigo. Y hay algo que esta semana el Señor me habló y he hablado a muchos y le he dicho, hermanos, cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo, dice la palabra que viene y limpia tu corazón. ¿Sí o no? Nos enseña a perdonar, arranca el dolor, arranca la amargura, saca el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y hoy lo cantábamos, un corazón que se goza en la presencia de Dios. Pero cuando yo me dejo encantar o me dejo seducir por mi carne o por las palabras de alguien que me dice, yo aquí estoy mejor, yo aquí estoy lejos y me siento bien,
y nos alejamos de la presencia de Dios. La palabra de Dios nos enseña que aquel espíritu que salió vuelve a ver, porque ellos necesitan un cuerpo donde habitar. Y viene a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Dice, volveré de donde salí. Y dice que cuando viene encuentra ese corazón limpio, esa casa arreglada, perfumada, y dice, está buena. Me voy a ir a buscar 7 espíritus peores que yo para venir a vivir a esa casa que está arreglada, esa casa que no la llenaron con el Espíritu Santo. Y el estado de la persona viene a ser 7 veces peor que cuando conoció a Cristo. Llena tu corazón de Dios. Pon a Dios en primer lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Porque el enemigo, Dios te tiene misericordia. Dios tiene amor por tu vida. Pero el enemigo no tiene misericordia. El enemigo no tiene amor por tu alma. Él aborrece tu alma. Y él tiene para ti los peores castigos por haber servido a Dios. No te alejes de la presencia de Dios. Mientras estamos bajo cobertura, estamos bajo el reino de Dios, Él va a cuidar de nuestras vidas siempre. Amén, siempre. ¿Sabe qué hace el pueblo? Reconoce el pecado y comienza a ordenar su vida. Amén. Y sabe, no todos quisieron como siempre, porque el evangelio es una invitación que Cristo nos hace. Pero no todos estamos de acuerdo muchas veces en seguir a Cristo como Él nos pide. Y Él es un caballero que no te va a obligar a nada. Amén. Pero sabe que el pueblo, parte del pueblo comenzó a obedecer y dijo, ¿qué hacemos para agradar a Dios? Y Nehemías comienza a instruir al pueblo y a decir lo que debieran hacer. Y una de las cosas que instruye Nehemías, amén, es consagrar los primeros hijos, es consagrar lo primero del ganado, es consagrar lo primero de la cosecha. Porque lo primero era para Dios. Porque cuando uno dice, ¿cómo comienzo mi vida en Cristo? Es poniendo a Dios en primer lugar. Siendo Él la primicia, siendo tu vida primicia para Él y dándole todo a Él. Yo te dije, la primicia, amén, es honrar a Dios. Fíjese algo que le voy a leer y el último versículo en cuanto a esto. Nehemías 13:31. Esta es la versión Reina Valera y dice, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, porque se acuerda que el sacerdote debe poner leña en el altar para que haya fuego continuo. Dice, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Le leo la versión que yo tengo para que usted pueda entender el contexto. Dice Nehemías, también me aseguraré de que llegara el suministro de leña para el altar. Ese es el compromiso que Nehemías toma delante del pueblo. Yo me voy a encargar de poner la leña para que el fuego de Dios no se apague en el altar. Dice, y las primeras porciones de las cosechas en los tiempos establecidos. Y le dice Nehemías, recuerda esto en mi favor, Dios mío. Recuerda que yo he puesto primicia. Recuerda que yo he apartado para ti lo mejor. Amén. Porque Dios honra a los que te lo honran a Él. Amén.
y recordar esto, decirle al Señor, recuerda, Señor, que he puesto primicia, que he apartado, que te pongo en primer lugar cada mañana, que al despertar, lo primero que, ¿qué es su primer pensamiento al levantarse? Eso a usted le demuestra quién está en primer lugar. Cuando usted abre los ojos a la mañana, ¿qué hace? Celular. ¿Qué hace? ¿Cuál es su primer pensamiento? Tengo que llevar a mi hijo. ¿Cuál es su primer pensamiento en la mañana? Debería ser nuestro primer pensamiento decir, gracias Señor por este nuevo día. Tener nuestro pensamiento para Dios. Pero a veces está nuestra mente tan saturada de cosas que cuando abrimos los ojos nos acordamos del trámite que hay que hacer, de lo que hay que pagar. Hoy tengo que ir, ahora veo cómo me organizo. Y ya comenzaste tu día sin poner a Dios en primer lugar. Entonces, dar primicias a Dios es darlo también en la mañana temprano. Cuando tú abres los ojos, ¿qué es lo que viene primero a tu mente? ¿Es Dios? Es decirle, Señor, gracias por este nuevo día. ¿O es la preocupación? ¿O es el celular? No, el celular porque quiero ver la hora. Fíjese qué primicia usted está dando diariamente a Dios en su vida. Amén. Nehemías no perdió oportunidad para decirle al Señor, hónrame, Señor. Recuerda lo que he traído de corazón y no te olvides, amén, de lo que he dado. La primicia tiene poder. Cuando tú das primicia, en esa primicia un poder espiritual que comienza a soltarse. ¿Se acuerda de Ana? Ana dice la palabra del Señor que oraba amargamente. Ana estaba triste porque no podía tener hijos. Y dice que se presentaba cada día que subía al templo, en cada fiesta subía triste, amargada, porque no podía tener hijos. Pero dice la palabra del Señor en 1 de Samuel 1:11, y leo la versión que tengo. Ana hace un voto. Diga, Ana hace un voto. Hace un voto de primicia. Amén. Muchas veces anhelamos algo. A veces decimos, ay Señor, que mi patrón me aumente el sueldo. Un anhelo en el corazón que tenés. Que algo en lo económico quizás suceda. Pero dice que ella en esto que anhelaba hizo un voto. Amén. Señor, quiero que me sanes. Mire, cuando yo pasé mi proceso, yo le dije al Señor, Señor, si tú me sacas de esto, yo te voy a servir aún en los lugares donde no quería estar. Yo dije, Señor, si tú me sacas de esto, yo te voy a servir en los lugares aún donde yo no quería estar. Y sabía que Él me estaba llamando. Una de las cosas que mi familia sabe, no me gusta estar en la radio, pero no porque no me guste hablar y comunicar y enseñar la palabra, sino que me cuesta no tener gente que vea el rostro. Me cuesta hablar sin gente que me parece que nadie, estoy hablando sola. Tenía esa sensación hasta que aprendí a estar en la radio. Y Dios me llevó, y me llevó de las narices a hacer cosas que yo no quería estar haciendo. Pero yo le di un voto al Señor. Yo le dije, Señor, si tú me sacas de esto, yo te quiero servir en todas las cosas, a toda hora y todo momento donde tú quieras que yo esté. Y Dios fue fiel. Y me tocaba a mí cumplir mi voto, ¿sí o no? Amén. ¿Vale la pena? Vale la pena. Escuche. Dice la palabra del Señor en 1 de Samuel 1:11, en el poder de las primicias, dice, e hizo el siguiente voto, Ana,
Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces me lo quedaré. Me tengo que ir a la plaza con él, lo tengo que criar, tengo que andar con él por todos lados, lo voy a llevar a Disney, lo voy a llevar al cine, lo voy a llevar a comer a todos lados, va a ser para mí, le voy a comprar. ¿Dijo eso, Ana? No, ¿qué dijo? ¿Qué lo va a hacer? Lo va a devolver. Y escucha, esto es un principio. Si yo doy algo, es porque es mío. Y yo lo doy. Pero si yo traigo algo, es porque no es mío, sino que es del dueño. Y vengo a traer algo de lo que es de él. Y que me lo prestó y que me lo dio para que yo lo cuidara. Amén. Y la palabra en las traducciones dice, yo te lo traeré de nuevo a ti. Ana estaba reconociendo que ese hijo que estuvo 9 meses en su vientre, que luego está un tiempo con ella porque hasta que lo alimenta y le quita el pecho, está con ella, no es de ella. La bendición no es tuya. La bendición que va a traer sobre tu vida no es tuya. La casa que tú vas a tener no es tuya. Quiere que sea de usted entonces. Yo le dije, Señor, si tú me das mi casa, sé que no es mía. Yo estoy esperando mi bendición y yo dije, Señor, no será mía, será tuya. Amén. La bendición que tú estás pidiendo a Dios no es tuya, es de Dios. Y Ana reconocía que ese hijo no era de ella, que era de él. Dice, ¿y él será de quién? ¿De Ana? No. Y él será tuyo. Mi bendición será tuya. Dice, durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Amén. Ana estaba desesperada, Ana estaba en angustia por lo que estaba pasando. Ana lloraba en la presencia de Dios por esta bendición. Y Dios le da la primicia, Dios le da la bendición a Ana, Dios le da a ella la oportunidad de presentar una primicia al Señor. Y la primicia era su hijo. Dijo, yo te lo voy a dar, no me lo voy a dejar. Mira el poder de la primicia. La palabra de Dios dice que cuando Ana presenta a su hijo, amén, en 1 Samuel 2:21, dice la palabra del Señor, entonces el Señor le dio a Ana 3 hijos varones y 2 hijas mujeres más. Cuando tú traes primicia al Señor, eso no se queda ahí, eso trae una multiplicación para tu vida. Amén. Eso trae multiplicación a nuestra vida. Cuando tú consagras lo primero, Dios es un Dios de promesa y de pacto. ¿Cuánto creen en eso? Amén. La primicia no queda ahí. Dios trae la multiplicación. Diga, Dios trae la multiplicación. Declárelo. Amén. Después de entregar la primicia, Dios le entregó 5 hijos más. 5 hijos más. Amén. 5 es el número de la gracia. 5 hijos más le trajo a Ana. No sé con qué intención tú presentaste primicia, pero el número de la gracia de Dios esté desatando sobre tu vida. No va a ser cosa que estás pidiendo un negocio y Dios te dé 5 negocios para que tenga. No va a ser cosa que estás pidiendo un sueldo pequeño y Dios dice, no, te voy a dar un sueldo que se multiplique por 5. Amén. Cuando uno entiende la profundidad de la primicia, trae una activación espiritual en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios.
Ezequiel 44:30, ya voy a ir terminando. Voy leyendo aquí, dice Ezequiel 44:30, dice: los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecerán a los sacerdotes. También se entregarán a los sacerdotes las primeras muestras de cada cosecha de grano y lo primero de la harina, para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Cuando yo traigo primicia, llevo bendición a mi hogar, a mi casa, a mi negocio, donde yo voy. Entregar primicia, presentar primicia, provoca que el Señor bendiga nuestra casa, nuestros hogares, amén, nuestra familia. Es una promesa y Ezequiel lo conoce, amén. Para que el Señor bendiga los hogares, había que poner en primer lugar al Señor. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu hogar es bendecido. Tu hogar es un hogar de bendición. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. La primicia debe ser consagrada al Señor porque le pertenecen al Padre eterno. Amén. Sabe que el pueblo de Dios era un pueblo consagrado. Mire, el pueblo de Dios, Israel, era un pueblo consagrado al Señor. Era la primicia de Dios para el mundo, un pueblo escogido. ¿Y sabe qué ocasionaba que ellos fueran primicia? Era que la protección de Dios estaba sobre sus vidas. Cuando usted consagra una primicia, cuando usted consagra las primeras horas, usted está consagrando el resto del día. Usted está consagrando su vida, sus finanzas, su vida espiritual. Amén. Todo está bajo la cobertura y el dominio de Dios. Jesús fue nuestra primicia. Él fue el primero en resucitar. Amén. Y eso nos asegura a nosotros que como primicia, si ocurrió eso con Él, también va a ocurrir con aquellos que duermen antes de que Él venga. Todos resucitaremos primero. Amén. Él fue la primicia de la resurrección. ¿Sabe cuándo resucitó Cristo? Cristo resucita el día en que se celebraba las fiestas de primicia. Cuando mucho pueblo estaba delante de los sacerdotes judíos llevando los primeros frutos, la tumba de Cristo estaba siendo removida y el cuerpo del maestro ya no estaba en ese lugar porque había resucitado como primicia para nuestras vidas. Y con eso entendemos que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos como Él lo ha hecho, porque esa es nuestra promesa para nuestras vidas. Amén. Sabe que la palabra, y ahí le voy a buscar, en Mateo 27 del 50 al 53, dice la palabra del Señor que al morir el Señor Jesús se produjo un terremoto. ¿Cuántos saben eso? Y dice que los sepulcros de los santos se abrieron. No todos los sepulcros de aquellos que habían muerto confiando en fe que iba a llegar el Salvador del mundo. Y dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Sigamos. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Qué pasó? Tremendo. Cristo nuestra primicia. ¿Se imagina esa gente que se apareció
a muchos. Yo digo, algunos se habrán alegrado de haber visto a sus seres queridos y otros habrán salido corriendo despavoridos de ver lo que estaba sucediendo. Pero la promesa de resurrección, de que Cristo es nuestra primicia en la resurrección, nos asegura a nosotros que nosotros seremos resucitados con Él para ir a su gloria eterna, para ir a sus moradas eternas. Y eso no es poco, hermano, es todo. Y la mejor de las primicias que nosotros podemos recibir. Amén. En el 53 dice: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Cristo. O sea, que no es que Cristo murió y en ese momento se abrieron los sepulcros. Se abrieron los sepulcros. Cristo descendió al infierno. Pero luego de ahí, cuando Cristo resucitó, es que los que estaban en los sepulcros abiertos resucitaron. Primero Cristo y luego se levantaron estos que estaban durmiendo. Amén. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Y yo cuando leo este versículo digo, y se armó un lío ahí. ¿Qué cosas habrán pensado la gente al ver sus seres queridos resucitados? Amén. La primicia es una semilla. Escuche esto. Es una semilla de un todo. Es lo primero del todo del año. Es lo primero del día en que tú vives. Primicia es poner a Dios en primer lugar en tu mañana. Primicia es como hoy poner a Dios quizás en el área económica. Quizás aquellos que han traído para construir la casa de Dios, Dios va a desatar en sus hogares. Quizás están pidiendo para cambiar de casa, comprar otra casa, activar un negocio. Y Dios va a mover su mano de poder en lo que Dios sabe que es mejor para ellos. Amén. Dios sabe lo que va a estar haciendo este año. Pero la primicia es lo consagrado a Dios. Quizás consagraste este tiempo de tu vida para Dios. Muchos están apartados en ayuno y oración y están consagrando su vida para el Señor. Quizás estuviste esta semana levantándote a las 6 de la mañana junto con nosotros, orando, clamando, e hiciste este pacto de primicia. O quizás nunca lo hiciste y hoy lo aprendés y decís, lo voy a poner en práctica cada mes. Apartar lo mejor para el Señor. Un tiempo. Quizás vas al supermercado y preparas una compra para una persona que Dios ponga en tu corazón y le preparas de los mejores productos y los llevas como primicia. También eso es una primicia. Amén. Trae que tu sacerdote, que tu pastor ore por esa primicia y llévala quizás a quien Dios ha puesto en tu corazón darle. Quizás tengas a alguien en necesidad de una zapatilla, de algo, y tú le des a esa persona y le digas, Señor, es lo que yo tenía, lo mejor, no lo que te sobra, lo mejor. Pero las primicias se traen al altar. Las primicias, ora tu pastor por la primicia. Amén. Quizás en los negocios apartes primicia mensual y diga, mi primicia, mi primer trabajo que hago, lo consagro para el Señor. ¿Es obligación? No. Pero es una llave espiritual para tu vida. Mañana el equipo de danza presenta una primicia de danza en un especial de adoración a Dios. Y Dios vio el corazón de lo que han trabajado y cuánto han trabajado para poder presentarla. En el equipo Dios va a traer bendición, amén, en lo que se están moviendo ellas y creyendo en lo que van a hacer mañana. Amén. No te detengas.
No te detengas, comienza a caminar en la sobrenaturalidad de Dios, comienza a creer en la palabra. Si tú crees, ¿cuántos creen que si Cristo resucitó de los muertos, si nosotros partimos o dormimos en esta tierra antes que Él venga, cuando Él venga nosotros también resucitaremos? ¿Quién lo cree? Si usted cree en ese principio de primicia, también debe creer en esto, porque es lo que Jehová enseñó desde la antigüedad. Amén, la ley espiritual de las primicias. Amén, póngase de pie.